Bienvenidos a Constelaciones Iniciáticas. Soy Pablo Miguel y este es el espacio donde unimos la ciencia de vanguardia con la sabiduría milenaria de los iniciados. ¿Cuándo fue la última vez que permitió que los obreros de su templo interno se tomaran un descanso? Detenga un momento su ritmo habitual y observe. Somos la única especie que, ante la abundancia, ha olvidado el arte de la pausa biológica. Mantenemos nuestras fábricas celulares operando en turnos de 24 horas sin tregua, acumulando residuos en los rincones más profundos de nuestra fisiología. Nos aterra la palabra vacío, sin comprender que es precisamente en el vacío donde la naturaleza realiza sus mayores milagros de restauración. Hoy exploraremos el ayuno no como una privación, sino como la tecnología más sofisticada de purificación y el puente definitivo hacia una nutrición que no proviene de la tierra, sino de la luz. ¿Está tu cuerpo preparado para el silencio? Ese silencio no es ausencia de actividad, sino el inicio de una labor superior. La ciencia iniciática nos enseña que el cuerpo humano es una casa habitada por millones de obreros, nuestras células. Sin embargo, nos comportamos como dueños negligentes que jamás limpian el polvo de sus muebles. Cuando comemos sin descanso, el organismo se ve sobrecargado, incapaz de seleccionar lo útil de lo tóxico. Los antiguos alquimistas comprendían que la enfermedad no es un ataque externo, sino un intento desesperado del cuerpo por purificarse. La fiebre, las erupciones, las secreciones, son el lenguaje de una inteligencia biológica que intenta expulsar lo que nosotros no hemos tenido la voluntad de soltar. El ayuno es, en esencia, dar vacaciones a la materia para que el espíritu trabaje. Desde la visión oculta se nos explica que al detener la ingesta sólida, el cuerpo etérico, ese doble etérico que sostiene la vida, recupera su soberanía. Al no tener que dirigir toda su energía a la pesada carga de la digestión, este cuerpo sutil comienza a absorber elementos más finos de la atmósfera, del éter cósmico. Es un retorno simbólico al estado primordial del ser humano, aquel que, según la sabiduría de los misterios, se nutría de fuego y de luz. Pero el ayuno requiere un aliado, el agua caliente. En la tradición de los grandes iniciados, el agua hervida actúa como un solvente alquímico. Así como el agua fría no puede disolver la grasa de un plato, el agua caliente en nuestro interior dilata los canales, disuelve las cristalizaciones de la sangre y permite que el aliento divino circule sin obstáculos. Ayunar es desnudarse de las capas de densidad que hemos acumulado, permitiendo que el sol de la primavera interna funda la escarcha de nuestros pensamientos y sentimientos más pesados. Esta tecnología del vacío fue descrita con precisión quirúrgica por los grandes maestros de la Cábala, particularmente por Isaac Luria. Para la tradición cabalística, el cuerpo es un cli, una vasija. Ayunar es el arte de vaciar la vasija de sus aspectos más densos para permitir que la Or, la luz divina, la habite. Sin embargo, Luria dejaba una advertencia severa. El ayuno jamás debe realizarse en un estado de gébura desequilibrada, es decir, bajo el rigor de la ira,
el juicio o el estrés. Se enseña que el hambre, cuando se vive sin una intención pura o kavaná, crea un tipo de vacío hambriento que, en lugar de atraer la luz, magnetiza las clipot o cortezas espirituales. Si usted ayuna de mala gana o en medio de un conflicto, está abriendo las puertas de su templo a frecuencias parásitas. Los antiguos sabían que el estado anímico es el que determina la polaridad del ayuno, o se convierte en un imán para la regeneración o en un sumidero para la amargura. Como dice la visión oculta, el vacío físico es un amplificador. Asegúrese de que lo que va a amplificar sea armonía y no guerra. Y es precisamente en esa amplificación donde surgen las primeras señales de resistencia del cuerpo. La sabiduría de los misterios nos revela una verdad que a menudo asusta al neófito. El ayuno es un lenguaje predictivo. Desde la medicina narrativa entendemos que el cuerpo no es una máquina, sino un texto que clama ser leído. Cuando decimos silenciar el rugido del sistema digestivo, no solo estamos limpiando, estamos activando un escáner de alta precisión. Muchos abandonan la práctica al sentir dolor de espalda, palpitaciones o cefaleas, pensando que el ayuno les está haciendo daño. Pero los grandes iniciados enseñan que el ayuno no crea el dolor, sino que lo desentierra. Esas molestias son advertencias de la naturaleza que señalan dónde se está gestando la enfermedad en los planos invisibles de la materia. Si al dejar de comer le duele una parte de su cuerpo, sepa que ese es su punto débil. Es allí donde la cristalización tóxica está buscando una salida. En lugar de detenerse, la visión oculta nos invita a observar ese mapa de dolor como una profecía preventiva. El ayuno es la única tecnología que nos permite leer nuestro destino biológico antes de que éste se convierta en una patología irreversible. Pero el cuerpo no solo habla a través del dolor, también lo hace a través de su rastro químico. Incluso nuestra transpiración es el diario de nuestra ética. Los antiguos alquimistas afirmaban que el cuerpo humano es un laboratorio donde los pensamientos y las emociones se transforman en sustancias químicas. Cada estallido de ira, cada rastro de celos o de irritabilidad deja un residuo tóxico en la sangre. Es lo que la visión oculta llama el humo del alma. El organismo, en su afán de preservación, intenta expulsar estos venenos psíquicos a través de los poros y las vías naturales. Pero el olor del cuerpo no depende solo de la dieta física, sino de la calidad de nuestra vida interior. Un cuerpo que exhala olores fuertes o desagradables, a pesar de la higiene, está gritando que existe una enfermedad discordante en el plano de los sentimientos. El ayuno en este contexto busca la diafanidad, un estado de pureza donde la transpiración pierde su rastro denso, señal inequívoca de que el iniciado ha logrado armonizar sus pensamientos y ha dejado de producir los venenos del carácter. Esta relación entre lo que nos intoxica y lo que nos habita es algo que he visto en mis años de estudio y práctica de la medicina tradicional china. Allí existe un concepto que la mirada occidental suele pasar por alto: la existencia de los Sanchong, o los tres cadáveres. Según la tradición taoísta, estos no son metáforas, sino entidades reales que habitan nuestros tres centros de energía o Tantien. Se dice que estos parásitos espirituales se alimentan de las esencias densas de los alimentos, específicamente de los cereales y azúcares, para fortalecerse y, desde las sombras, manipular nuestros deseos
impulsando la ansiedad, la lujuria y la confusión mental. Los antiguos maestros practicaban el bhikkhu, una forma de ayuno profundo diseñada no solo para limpiar el colon, sino también para matar de hambre a estos huéspedes discordantes. En la ciencia iniciática, el ayuno es visto como un exorcismo biológico. En la terapia narrativa contemporánea llamaríamos a esto externalizar las voces de la compulsión. Al dejar de suministrar el combustible que estas entidades requieren, recuperamos la soberanía sobre nuestra voluntad. Como experto en esta medicina milenaria, he observado que cuando un paciente ayuna con esta conciencia, lo que experimenta no es solo una pérdida de peso, sino una repentina liberación de patrones mentales que creía propios, pero que en realidad eran dictados por aquellos que lo habitaban. Lo he visto en consulta, personas que cargan con una ansiedad que describen como un hambre voraz. No es su alma la que tiene hambre, son sus huéspedes biológicos. Recuerdo a una paciente que tras un proceso de ayuno guiado me dijo emocionada: por primera vez en años, el ruido de mi cabeza se detuvo, siento que ahora decido yo. Esa recuperación de la soberanía era el requisito absoluto para acceder a los misterios en el antiguo Egipto. En los anales de la sabiduría de los misterios, se cuenta que en los templos de Menfis y Heliópolis, ningún buscador podía acceder a las cámaras de iniciación sin antes someterse a un ayuno estricto de hasta 40 días. Imagina el silencio de esas cámaras de granito, donde el aire es denso y el único sonido es el eco de su propio corazón. Allí el iniciado ya no siente hambre, siente que su piel se ha vuelto eléctrica y su mente, libre del peso de la carne, empieza a percibir la luz no como un concepto, sino como un alimento real. Para los sacerdotes egipcios, este no era un rito de castigo, sino una operación de ingeniería vibracional. La visión oculta enseñaba que el sistema nervioso es la antena del Ka, el cuerpo energético. Si la sangre está cargada de residuos digestivos, la antena está llena de interferencias. El iniciado es incapaz de percibir las frecuencias sutiles de la luz divina sin que su sistema colapse o se queme. Se ayunaba para aligerar el corazón hasta que fuera tan liviano como la pluma de Maat, permitiendo que la conciencia se expandiera más allá de los 5 sentidos. El ayuno era, por tanto, el proceso de desnudar el nervio, afinando la sensibilidad del cuerpo físico para que pudiera soportar el voltaje de una revelación superior. Si los egipcios buscaban la sensibilidad de la antena, los persas, por su parte, buscaban la pureza del combustible. En la tradición de los antiguos persas, seguidores de la sabiduría de Zoroastro, el universo era una constante batalla entre la luz y la oscuridad. Para ellos, el fuego, Atar, era el símbolo más puro de la divinidad, y el cuerpo humano, un templo destinado a custodiar un fragmento de ese fuego sagrado, el calor metabólico. La ciencia iniciática en esta corriente nos enseña que cuando sobrecargamos el organismo con alimentos innecesarios o pensamientos densos, ese fuego intenso comienza a producir humo. Ese humo son los residuos y toxinas que empañan el aura y oscurecen la claridad de la mente. Ayunar es, en esencia, limpiar el hogar de nuestro templo. Visualice ese fuego interno. Al principio es una combustión sucia, con llamas anaranjadas y un humo negro que nubla sus pensamientos y su voluntad. Pero al retirar el combustible denso de los alimentos, permitimos que ese fuego, Atar, queme las escorias acumuladas en los tejidos,
transformando la combustión humeante en una llama azul, transparente y vibrante. El iniciado que ayuna no está pasando hambre, está permitiendo que su fuego interno se avive, recuperando esa luminosidad en la mirada y esa calidez vibrante que solo poseen quienes han purificado su propia materia. Esta purificación de la que habla la sabiduría de los misterios encuentra hoy un eco irrefutable en los laboratorios de biofísica y medicina de vanguardia. No estamos ante una dicotomía entre fe y razón, sino ante una confluencia de saberes que la epistemología moderna comienza apenas a unificar. No se trata de una creencia, sino de una respuesta sistémica documentada. Habíamos dicho que los iniciados ven el ayuno como una regeneración. Primero debemos hablar del trabajo del doctor Walter Longo, de la Universidad del Sur de California. Sus investigaciones han demostrado que el ayuno prolongado no solo limpia, sino que reinicia el sistema inmunológico. Longo descubrió que, ante la ausencia de nutrientes, el cuerpo toma una decisión ejecutiva. Para ahorrar energía, destruye las células inmunitarias viejas, dañadas o ineficientes. Es una forma de poda biológica. Al entrar en este estado, el organismo activa células madre hematopoyéticas, generando nuevos glóbulos blancos, completamente funcionales una vez que volvemos a comer. Es, literalmente, la regeneración biológica que la ciencia iniciática describe como el rejuvenecimiento del templo. Esta es, probablemente, la cara más conocida del ayuno. En segundo lugar, la biología de los ritmos circadianos, liderada por el Dr. Satchin Panda del Instituto Salk, nos revela que nuestro cuerpo posee relojes periféricos en cada órgano. Panda ha demostrado que nuestros genes están programados para realizar tareas específicas según la luz y la oscuridad. El problema es que al comer a todas horas, mantenemos estos relojes en un estado de confusión crónica. Al ayunar o limitar las horas de ingesta, le damos al cuerpo la clara señal de que la fase de producción ha terminado y debe comenzar la fase de mantenimiento. Al ayunar, sincronizamos estos relojes, permitiendo que el hígado y los intestinos activen programas genéticos de reparación que son imposibles de ejecutar mientras hay nutrientes en el torrente sanguíneo. Es la validación técnica de las vacaciones celulares. Tercero, la genética de la longevidad nos presenta las sirtuinas, estudiadas extensamente por el Dr. David Sinclair en Harvard. Estas proteínas, conocidas como los guardianes del genoma, solo se activan en estados de escasez energética. Sinclair explica que cuando el cuerpo detecta falta de alimento, las sirtuinas dejan de lado su función reproductiva y se lanzan a una misión de rescate, sellar las grietas en nuestro ADN y silenciar los genes del envejecimiento. Es como si el ayuno activara un protocolo de emergencia que obliga a la célula a conservar su diseño original en lugar de degradarse. Pero este ordenamiento del mapa genético no es un proceso silencioso, tiene una fragancia, una firma química que emana de nosotros. Y si el cuerpo es capaz de emitir estas señales según lo que sentimos, es porque el estado anímico gobierna la química del vacío. Aquí es donde cobra sentido la advertencia de Isaac Luria
sobre la intención pura. Lo que el cabalista llamaba kavaná, hoy es estudiado como la respuesta metabólica al estrés por la doctora Elisa Epel, investigadora de la Universidad de California y experta en biología del estrés, quien ha demostrado cómo el estado mental altera radicalmente la respuesta metabólica a la restricción. Sus estudios revelan que cuando el organismo detecta estrés psicológico, ira o ansiedad, durante periodos de no ingesta, el eje hipotálamo pituitario adrenal inunda el sistema con cortisol. Esta hormona actúa como un ruido biológico que impide que las células entren en el estado de autofagia o limpieza profunda. En lugar de reparar el ADN, el cuerpo, sintiéndose amenazado por el estado emocional de la mente, entra en modo de alerta de supervivencia, provocando inflamación sistémica y desgaste de los telómeros. La ciencia moderna lo confirma. Ayunar en estado de estrés es biológicamente lo opuesto a la purificación. Es un proceso de oxidación acelerada. El cli o vasija de la que hablaban los cabalistas debe estar en paz para que la biología realice su magia. Sobre el lenguaje predictivo del dolor del que hablábamos, sobre esto la bioenergética moderna habla de la inflexibilidad metabólica. Investigaciones lideradas por el Dr. Tifo, experto en fisiología molecular, han demostrado que el ayuno actúa como una prueba de esfuerzo metabólica para cada célula del cuerpo. Al igual que un cardiólogo somete al corazón a una cinta de correr para revelar bloqueos que no se ven en reposo, el ayuno somete a las mitocondrias de nuestros órganos a una transición de combustible. Si un tejido u órgano tiene una disfunción subclínica, es decir, una enfermedad que aún no ha dado síntomas, la mitocondria no podrá realizar el cambio de glucosa a cetonas de manera eficiente, generando un pico de estrés oxidativo y señales de dolor nociceptivo en esa zona específica. Aquí, la clínica sistémica coincide con la intuición espiritual. El malestar durante el ayuno es el marcador biológico de una zona de baja eficiencia celular que, si no se atiende, se convertirá en la enfermedad del mañana. Y es aquí donde la milenaria recomendación del agua caliente cobra una relevancia técnica. La termodinámica biológica nos explica que el calor disminuye la viscosidad de los fluidos y aumenta la solubilidad de las toxinas. Al beberla, no solo cumplimos un rito, estamos facilitando mecánicamente que el cuerpo disuelva y arrastre esas cristalizaciones que el ayuno ha desenterrado, permitiendo que el sistema linfático las expulse con mayor eficiencia. Es el solvente físico para una operación de limpieza profunda. Y el olor de la ética, este fenómeno, que parece pertenecer al misticismo, tiene hoy un respaldo riguroso en la ciencia de las quimioseñales. Investigaciones lideradas por el Dr. Jasper de Groot de la Universidad de Utrecht han demostrado que los seres humanos emitimos señales químicas a través del sudor que varían drásticamente según nuestro estado emocional. El estudio confirmó que el sudor producido bajo emociones como el miedo o el asco contienen compuestos orgánicos volátiles específicos que pueden ser detectados e incluso contagiados a otras personas. Cuando la ciencia iniciática dice que el olor cambia según nuestras pasiones, la biología de vanguardia nos explica que somos laboratorios volátiles. Nuestras emociones alteran la firma molecular de nuestro sudor. El ayuno, al reducir la carga metabólica, permite que el cuerpo deje de procesar estos subproductos del estrés,
validando bioquímicamente la idea de que la purificación física es en realidad un reflejo de la limpieza emocional. Y respecto a la noción de entidades que manipulan nuestra voluntad, eso tiene un nombre: endocrinología microbiana. El doctor McLeod, pionero en este campo, ha demostrado que los microorganismos que habitan nuestro intestino no son meros pasajeros, sino que producen neuroquímicos como la dopamina y la serotonina para influir en nuestras elecciones alimentarias y estados de ánimo. Estudios publicados en el Diario de Bioensayos sugieren que ciertas colonias de bacterias y hongos, como la cándida, tienen la capacidad de secuestrar el nervio vago para inducir antojos de azúcar y carbohidratos, asegurando así su propia supervivencia a expensas de nuestra salud. Cuando el taoísmo habla de matar de hambre a los 3 cadáveres, la ciencia moderna está describiendo la interrupción de la señalización de una microbiota patógena que ha tomado el control del eje cerebro-intestino. El ayuno rompe este ciclo de dependencia neuroquímica, permitiendo que el cerebro recupere el mandato de su propia neuroquímica, validando así la antigua estrategia del Vigú como la liberación de la mente. Por otro lado, teníamos la afinación de la antena de la que hablaban los egipcios, y aquí vemos que esto tiene una correlación asombrosa con la neurobiología de los receptores. Investigaciones en el campo de la neurobiología de la sensibilidad, como las publicadas por el equipo del doctor Stefan Trapp en el Colegio Universitario de Londres, han explorado cómo la restricción calórica altera el umbral de percepción sensorial. Se ha demostrado que durante el ayuno, el cerebro entra en un estado de hiperalerta selectiva, mediante un proceso llamado regulación al alza de los receptores de neurotransmisores como la dopamina y el glutamato. Al no haber ruido químico proveniente de la digestión y los picos de glucosa, las neuronas aumentan su densidad de receptores para captar señales más débiles y sutiles del entorno. Es decir, el cerebro literalmente aumenta su ganancia, mejorando la relación señal-ruido. La ciencia valida hoy lo que se sabía en los templos: el ayuno despeja el ancho de banda neuronal, transformando un sistema nervioso embotado en una herramienta de percepción de alta fidelidad. ¿Y qué hacemos con el fuego sin humo de Zoroastro? Es la mitofagia. Esto que parecía una poética visión es hoy una realidad medida por la psicobiología mitocondrial del Dr. Martin Picard en la Universidad de Columbia, quien ha liderado investigaciones que posicionan las mitocondrias como los verdaderos motores de fuego de nuestras células. Cuando comemos en exceso, la cadena de transporte de electrones en las mitocondrias se satura, provocando una fuga de electrones que genera radicales libres, el equivalente biológico exacto al humo del que hablaban los persas. Este estrés oxidativo daña el ADN y acelera el envejecimiento. Sin embargo, estudios publicados confirman que el ayuno activa la mitofagia, un proceso de control de calidad donde la célula identifica y recicla las mitocondrias dañadas o humeantes, sustituyéndolas por unidades nuevas y eficientes. El ayuno, por tanto, limpia nuestra combustión celular a nivel subatómico, permitiendo que nuestras mitocondrias produzcan energía limpia, validando la intuición zoroastriana de que la pureza del fuego interno es la clave de la vitalidad.
Toda esta evidencia y tradición convergen en un solo punto, su propia experiencia. Para integrar esta sabiduría, le propongo un ejercicio de día de purificación. Si sus condiciones de salud lo permiten, elija un día a la semana para un ayuno de 24 horas. Comience tras la cena y durante el otro día su única medicina será el agua pura, hervida durante 5 minutos o tomada lo más caliente que su paladar soporte, a pequeños sorbos, visualizando cómo este solvente lumínico dilata sus arterias y arrastra las impurezas. No es solo un descanso digestivo, es un trabajo espiritual. Acompañe este vacío con lecturas elevadas o música de alta frecuencia. Si siente dolor de cabeza o molestias, no se asuste. Es el lenguaje de su cuerpo señalando dónde reside la mayor densidad. Salude ese dolor como una liberación. Pero si siente ira o estrés, detenga el proceso, pues el vacío magnetizaría esa discordia. Respire profundamente sabiendo que el aire, cargado de prana, es ahora su alimento. Al romper el ayuno al otro día, hágalo con una fruta o un caldo ligero, con la consistencia de quien vuelve a habitar un templo que ha sido finalmente ventilado. El ayuno es el acto de humildad más grande que podemos ofrecer a nuestra biología. Es reconocer que a veces, para llenarnos de lo divino, primero debemos tener la valentía de vaciarnos de nosotros mismos. Que la ligereza que busca en su alma comience hoy por la disciplina de su cuerpo. Gracias por acompañarme a descifrar estas leyes. Recuerda que el conocimiento intelectual es solo el primer paso. La verdadera maestría está en la aplicación. Como profesor y magíster en literatura, sé que las grandes historias se escriben primero en el cuerpo. Si sientes el llamado a profundizar en esta ciencia de los iniciados, más allá de la terapia, existen grupos de estudio dedicados a esta sabiduría milenaria. No tienes que caminar solo. Si te interesa saber dónde encontrar estas fuentes, escríbeme o revisa los enlaces en la descripción. Soy Pablo Miguel, que la luz organice tu vida.